Las naciones dependen de dos cosas, de la calidad de su pueblo y la capacidad de sus dirigentes. Cuando uno logra unir estas dos cosas, son los países que progresan y desarrollan. Cuando uno de estos dos elementos fallan, los países entran a tener grandes problemas. Y yo creo que la capacidad y la meritocracia en general, y en particular en la política, es fundamental. No es un tema clasista, como se quiere plantear, no es un tema de pobres y ricos, es una falsa antinomia esa. Pero no puede haber dirigentes políticos que no tengan un conocimiento claro de la historia y sobre todo una gran capacidad de comprender el futuro y cuál es el rol de su región, de su país, en el mundo que estamos y en el mundo que vamos. Es imprescindible, si no, es el barco de los griegos que hablaban, que soplan de acuerdo al viento y no tienen un timón que los guíe. La capacidad... Nunca te lo pregunté esto, pero digamos, ese golpe que fue para la dirigencia política el 2001-2002, ¿a vos te hizo profundizar más ese camino? Porque sé que a Sin partir de ahí duda. te capacitaste más. Sí, 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 sin duda, porque allí tomé conciencia y me di cuenta de que nosotros éramos muy políticos tácticos, muy sobre la coyuntura y siempre trabajando sobre el error del otro y no sobre las virtudes propias. Entonces, cuando vos trabajas sobre el error propio, el error ajeno, trabajas muy corto plazo, muy cortito, y no tenés visión de conjunto, no tenés visión estratégica, y sobre todo entender el mundo, porque uno tiene que entender cuál es el rol. Y yo lo tomé conciencia. Y además, porque hay una maldición en la Argentina histórica, que nunca nos podemos anticipar a los hechos, siempre vamos corriendo detrás de los hechos, los acontecimientos, y esto realmente nos ha perjudicado como nación, como país y como Y sociedad. estos años de no estar en la primera línea a nivel de la exposición de la dirigencia y demás, dedicarte a la reflexión, ¿qué conclusiones has sacado de por qué del fracaso de la Argentina? Yo creo que el fracaso de la Argentina, yo creo que hay dos o tres razones. Una, en la mesa de la decisión del poder real de toda sociedad en el mundo, en la historia, desde el principio hasta el fin de los tiempos, actúan los poderes reales. ¿Quiénes fallan en los poderes? ¿Quiénes faltan en el poder real de la Argentina? Falta el sector de la producción, faltan las economías regionales y falta un sector del trabajo. Entonces, esto amortigua las contradicciones que una sociedad tiene y que la dirigencia política tiene que equilibrar esas contradicciones en función de una palabra tan vieja y tan moderna que es el bien común. Esto me parece que no se dio. Y segundo, me parece que en Argentina se ha producido en los últimos 15 o 20 años un proceso de un divorcio creciente entre los que deciden y los que ejecutan. Y hoy se ha transformado más la política como ejecución y no como decisión. O por lo menos... ¿Cuál sería esa decisión, ejecución y la diferencia para que la gente lo entienda? ¿Cuál es la diferencia de eso? La decisión es cuando vos tomás decisiones de rumbo, de caminos y hacia dónde vas como nación. Esto significa privilegios y significa equilibrio para los sectores que pierden en este tema, en esta cuestión de los... Porque la evolución de la humanidad, la evolución de la ciencia, del conocimiento y de la cultura genera ganadores y perdedores. Más allá de la decisión de los políticos y más allá de la decisión de la sociedad, porque la evolución de la humanidad no se puede frenar. Hay que entenderla y hay que comprenderla. Entonces, esto significa una decisión de rumbos, que puede beneficiar a uno o a otro. Y la tarea del operador político es equilibrar para que nadie salga suficientemente fuertemente perjudicado y tenga posibilidad de acomodarse en la sociedad. En cambio, en el tema de la decisión, es lo político del marketing. Cuando yo hablo de la sociedad de la simulación, es la política de los ejecutores. Yo digo, soy antipolítica, la política es una porquería y soy siendo candidato a diputado, senador, presidente, gobernador. No hay una hipocresía mayor que esa en la política. Entonces, ese es un ejecutor. Ese no es un decisor. Ese voy para que ejecutar lo que otro decide. Y esto es un retroceso fenomenal de la política, porque en ese caso, la acción de la política termina siendo un proceso de ser el culpable o recipiendario de todas las culpas de los fracasos de la sociedad. Y de hecho, ¿No te parece que pasamos, y volviendo al caso argentino, de la falta de respeto a la gente que generó la eclosión del 2001-2002 a el miedo a la gente? Porque el político también, cada vez que ejecuta algo, le tiene miedo a las consecuencias. Yo creo que la crisis del 2001-2002, que uno la vivió en vivo y en directo, y que la recibimos de pleno así, donde trabajamos en una situación que esto es lo que me hicieron a mí profundizar, el ensayo acierto-error, o sea, la prueba. Al no haber una estructura de pensamiento estratégico,
Esto va jugando con la formación que vos tenés y que por suerte el país pudo salir entre el aporte de los trabajadores, la paciencia de la gente y el aporte del campo, fueron factores fundamentales para que la Argentina empezara a cambiar la economía. Yo creo que la Argentina volvió a revivir. Lo que pasa es que seguimos mirando con el espejo retrovisor de la historia. Entonces vamos hoy y el pasado, la lucha de los dogmas. La lucha de los dogmas son luchas del pasado, importante, histórica, que hay que conocerlo. Pero la construcción de un futuro no se hace sobre la base de los dogmas, se hace sobre la base de la realidad al cual la sociedad mundial, en la cuarta revolución industrial, en el proceso tecnológico acelerado que vive la humanidad, necesita una dirigencia capaz de repentizar sobre la base de objetivos en velocidad y no mirar Claro, el espejo del pero pasado. vamos al caso del mundo que vos también lo tenés estudiado. A Merkel no le tiembla el pulso a decirle a los alemanes, miren, tuve que abrir la economía, pero ahora hay que volver a cerrar muchas cosas porque la pandemia está al tope y si es necesario saca a las fuerzas de seguridad. Acá cuando se habla de fuerzas de seguridad que está amagando Alberto Fernández a sacarlas para tratar de no reprimir, sino volver a tener una presencia del Estado en lo preventivo, en la pandemia, empieza a correr un escozor del autoritarismo o de la grieta, o si esto lo hace para tratar de disciplinar a la gente. Pasamos de estar todos encerrados ahora a un libertinaje que parece que la pandemia no existe más. ¿No ves ahí una gran diferencia? Sin duda, porque yo creo que una diferencia está cuando vos tenés decisiones estratégicas y tenés rumbos. Cuando vos tenés rumbo, los explicás a los rumbos. Cuando vos explicás los rumbos claramente, toda la sociedad lo entiende y lo comprende. Si a vos te dice, mira, vamos hacia allá, y el camino es este, y los hechos se van corroborando, vos conseguís la confianza, elemento fundamental para transformar y solucionar la crisis. Todos los habitantes del mundo sabemos que estamos en una crisis. Y todos sabemos que esto no se sale fácil, que esto no se sale con proyectos demagógicos o con discursos falsos. Se sale con la realidad y con un camino. Cuando vos no tenés el rumbo, te manejas en cuestiones tácticas, que cuestiones circunstanciales. Entonces voy, vengo, voy, y esto genera incertidumbre, genera pérdida de confianza, pérdida de liderazgo y denota no diría una tarea de oportunismo porque me parece que es una palabra muy fuerte, pero sí denota una falta de una decisión sobre el rumbo final. Y ahí las contradicciones que toda sociedad tiene en Argentina y en el mundo, porque las sociedades tienen contradicciones, tienen intereses contrapuestos, no es malo tenerlo en la medida que estén explicitados a la sociedad, poder equilibrar y decidir. Cuando no, te moves, vas y venís, y lo que tenés es pérdida de liderazgo. Entonces ahora, y otra cosa más, en Argentina parece que las palabras fueran pecaminosas. ¿Qué es lo que denota su sentimiento verdadero, sentimiento falso? Si vos tenés que hacer un toque de queda, no es un tema de dictadura o democracia. Yo no sé si corresponde o no corresponde, no lo tengo claro. Pero digo como concepto, como término, no hay que manejarse por los conceptos o el nominalismo de las palabras. Hay que manejarse por el mundo de la realidad y el cumplimiento de la institución en función de que mientras no pierda la libertad y la democracia, en ese marco la Constitución es sabia y prevé elementos, tiene que aplicarla.